Buenas, buenas, buenas. Bueno, vamos a ver dentro de la derivación distintas reglas. Ya vimos varias. Hoy vamos a ver lo que es la regla de la derivación para la división. Por ejemplo, el ejercicio que tenemos nosotros, el 8 es número 3. ¿Cómo derivamos por medio de la regla de la derivación 4x menos 5 sobre 3x más 2? Tengamos en cuenta que ya el ejercicio nos da como dato que x tiene que ser distinto a menos 2/3. Tabla. Tenemos dentro de la tabla la regla de la división. Recuerden que todo esto viene desde aplicar la definición que ya vimos de definición. ¿Sí? Esto viene de aplicar ya la definición de derivadas. Entonces, cuando tenemos una división, nosotros tenemos que tener en cuenta quién es U y quién es B. U siempre es numerador, B denominador. Estas son formas de llamarlo, nada más. Entonces tenemos U. Para hacer la derivada, vamos a aplicar U derivado por B sin menos U sin derivar por B derivado. Todo esto sobre B al cuadrado. Vamos con un ejemplo concreto. Nosotros tenemos a U y a B. Mi consejo, hasta que le tomemos un poco la mano a todo esto, es hacer cálculos auxiliares. En un costado hago las derivadas de U, hago la derivada de B y después lo junto. Entonces, tengo U. U dijimos que era 4x menos 5. La derivada de U. Es decir, voy a hacer la derivada de 4x, que sería 4 por 1, es decir, 4. Y la derivada de 5, o diríamos de menos 5 de una constante, que es 0. Entonces, la derivada de U, 4. Vamos a aplicar ahora B. Derivamos B, nos quedaría 3 por 1 más 0 por la constante de 2. Resultado de B derivado 3. Entonces, ¿qué nos decía la tabla? U derivado, U derivado, U derivado 4 por B, B 3x más 2, bueno, por B 3x más 2, menos ¿quién? U por la derivada de B. Tratemos de recordarlo, así lo hacemos. U era 4x menos 5. Por, dijimos que era la derivada de B. La derivada de B, 3. Por 3. Todo esto sobre B cuadrado. No derivado, B cuadrado. B, 3x más 2. 3x más 2 al cuadrado. Ahora nos queda solamente trabajo algebraico. Distributiva. 4 por 3, 2x. 4 por 2, 8.
Menos, ojo que este menos afecta a todo. Entonces, aplico distributiva 4x por 3, 2x, menos 5 por 3, menos 15. Me voy a tener en cuenta el menos. Menos delante del paréntesis cambiaba los signos. Importantísimo que es a todo. Entonces nos queda menos 12x más 15. Todo esto es trabajo algebraico, nada más. 12x lo puedo cancelar con el menos 2x, lo cual solamente nos queda el 8 más 15. El denominador queda exactamente igual. 3x más 2 sigue estando al cuadrado. Esto no cambió para nada. Entonces, 8 más 15, sigo con el numerador, directamente 23. El denominador sigue siendo b, sigue siendo b. Respuesta de cuánto es la derivada de f de x de 4x menos 5 sobre 3x más 2. Esta es la respuesta. Esta respuesta es la derivada, sea cual fuese el valor de x, excepto este que nos habían dicho de consigna. En el caso que me pidan para qué valor de x, es decir, para x igual a 1, en este caso, lo que voy a tener que hacer es reemplazar al 1 en la derivada, lo cual me quedaría 23 sobre 5 al cuadrado, es decir, mi resultado de la derivada de la función cuando vale 1 es 23/25. Vamos con otra función. Si yo tengo la raíz de x, tengo que derivar la raíz de x. Si yo voy a la lista de tablas, no encuentro raíz de x, por lo menos la que nosotros tenemos trabajando. Si vamos a una súper completa, la pueden llegar a encontrar. Pero no es necesario. ¿Por qué? Porque yo puedo expresar la raíz como x a la 1/2. Y a partir de ahí, derivar x a la 1/2. Derivo como cualquiera de los que ya vimos. 1/2 multiplicado por, y sería el exponente menos 1. Medio menos 1. Lo cual, la derivada me quedaría menos 1/2 de x a la menos 1/2. Resultado de la derivada sin ningún problema. Ahora, si yo quiero hacer un poco más de trabajo algebraico, podemos decir que 1/2 es lo mismo que expresarlo como la raíz. Lo hicimos antes, no cambiaría nada. Exponente negativo. ¿Qué pasaba? Sí, exacto. Invertía. Por eso, directamente lo voy a expresar 1, 2, la raíz que estaba en el numerador, por el exponente pasa al denominador. Es decir que la derivada es 1 sobre la raíz. Es decir, que hablar que la derivada es igual a 1 sobre 2 raíz de x es exactamente lo mismo, con más o menos trabajo algebraico. Uno más. Trabajamos seno, trabajamos x cubo, trabajamos división. El ejercicio 6, por ejemplo.
Dice, f de x igual seno de x sobre x cubo. Cálculos auxiliares, por las dudas, porque tengo una división para no mezclarme. Entonces, seno de x, la derivada, coseno de x. Ahí lo tenemos en la tablita. Del seno, coseno. De b, 3x cuadrado. Ya estamos más cancheros, no se nos hace falta poner el 3 menos 1. Directamente nos queda 3x cuadrado. Entonces, vamos a aplicar la regla, ¿sí?, de la división para poder derivar. ¿Por qué? Porque tenemos la división. Entonces, era la derivada de u. Derivada de u. Acá tengo un pedacito, lo tenemos en la tabla también. Coseno de x. Por b sin derivar. Menos seno, que era u, menos u, por coseno derivado. Sobre b cuadrado. B al cuadrado. Trabajo algebraico. Y directamente tenemos la respuesta. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Vamos con uno más. Tangente de x más seno de x. A veces uno ve las funciones trigonométricas y empieza como a complicarse. Solamente recuerden la tabla. Seno de x. Me quedaba coseno de x. Tangente 1 sobre coseno cuadrado de x. Vuelvo a mi ejercicio. Tangente 1 sobre coseno cuadrado de x. Del seno, coseno de x. Derivada terminada. Si fuera en algún punto en particular, haría algún cálculo más. Si me están pidiendo la recta tangente, la recta normal, sigo avanzando. No me están pidiendo nada de todo eso. Solamente el punto 7 decía, o el 8, el ejercicio 7, decía aplicar las reglas de derivación para calcular la derivada. No pedía nada más. Es decir, que lo que tenemos que hacer es aplicar la derivada.